Auspicia este programa Casinos del Río. Tarjeta naranja. Segundo bloque de Impacto Económico. Recuerden que para ver entrevistas anteriores pueden ingresar a danielgarrieux.tv. El tema, tal como lo habíamos anticipado, es el análisis económico. Para ello hemos convocado a la licenciada, Adriana Giuliani, que es profesora de Economía e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue, y el licenciado Ernesto Bilder, también economista y ex profesor de la Universidad del Comahue. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Sí, no, gracias por invitarme. Primer tema que les quiero plantear tiene que ver con la relación gobierno argentino, holdouts, conflicto con la deuda, posibles alternativas, posibles escenarios futuros. El que guste. Bueno, yo creo que no hay que magnificar el conflicto que tenemos ahora con los holdouts, con la gente que no entró en el canje y está presionando judicialmente en Nueva York. Ha habido una larga tradición de problemas externos en la economía argentina. Sí. Hay que recordar, el primer empréstito de Rivadavia duró como un siglo para pagarse. Es decir, de alguna medida, este conflicto último puede ser consecuencia de algún error en el manejo cuando se hicieron las negociaciones de la renegociación, cuando después del default se buscó un camino de pago o de arreglo. Claro, el canje 2005 y 2010. Claro, los dos canjes sucesivos de la época kirchnerista dejaron fuera del canje, como sabemos, entraba alrededor del 92%, un 7 y pico por ciento, sí, un 8%, de los cuales 1 y pico por ciento son los que han hecho los juicios. Claro. Estos juicios que ya tiene 3 instancias, el juez de primera instancia, Griesda, este es el que pegó el primer golpe, después la Cámara de Apelaciones de Nueva York reafirmó, y el gobierno juzgó una delación del tiempo a la Suprema Corte de Estados Unidos, que volvió a afirmarlo, a reafirmar lo que dijo el primer juez, que había que pagar. No hay que sorprenderse de esto. De alguna forma, un juicio en Nueva York, si un Estado soberano dice que va a pagar y después no paga, forma parte del corazón del capitalismo, es decir, defender, claro, el pago. Los contratos, no se me ocurre otra cosa. Claro. Ahora, hay gente que me pregunta por qué la deuda y estos bonos tienen jurisdicción en Estados Unidos. Porque cuando se emitieron, digamos, la forma de tener mayor cantidad de compradores y mayor certeza ante cual se pensaba que se iba a pagar normalmente, es darle lugar a la jurisdicción de un Estado de Nueva York con los juicios del Estado de Nueva York. De alguna forma, cuando se emitieron y con todo en los años, en los buenos años, cuando estaba Menem y toda la historia del 1 a 1, se pensaba que siempre podías renegociarse los pagos, patearse hacia adelante, conseguir otros créditos. Nadie vio el diluvio, claro, que significaba el corte, que significó el corte de financiamiento de la Argentina al fin de la década de los 90. Claro, pero en definitiva, para quien toma deuda, para quien compra esos bonos, la justicia de Estados Unidos ofrece más garantía, claro, menos riesgo. Por otro lado, y esto ya empieza a hacerse público, la opinión pública maneja la idea figurada de los fondos buitres, la especulación o la compra de valores con la idea de ganar en la compra-venta está en el corazón del sistema, digamos. Sí. Cualquiera que va a comprar acciones a la bolsa no lo hace de bueno ni de generoso, sino porque supone una valorización. Hay una especie de actitud, digamos, las valorizaciones financieras no son las válidas, las que son válidas son las del trabajo. Bueno, pero el sistema financiero funciona con el valor especulativo no como un pecado, sino como una cosa normal. Por lo tanto, si de los tantos estudios de abogados de Nueva York, algunos se dedica a esas cosas o algunos, está en el reino del Señor. Sí, sí. No tiene nada de... Claro. Claro. Bueno, están en la esencia de este, claro, sistema capitalista. Un poco creo que esto nos tiene que servir para replantear o profundizar el análisis, ¿no?, de las características, claro, de la deuda, porque por empezar, cómo se originó la deuda externa. Hablaba del empréstito de Rivadavia, pero también el grueso se origina en la dictadura militar. Luego en la etapa de Menem, con el sostenimiento de un modelo inviable como fue la convertibilidad, nos lleva a una situación que en este momento se hace inoportuno este fallo, porque la verdad que en este sentido hay que analizar que estábamos en un proceso de desendeudamiento importante,
el esfuerzo que se había hecho para tratar de regularizar la relación del país con el exterior, con lo que mencionaba recién el profesor, acerca de las deudas con el SIADE, con Repsol, sin analizar los pasivos ambientales, la trayectoria y el desenvolvimiento que tuvo Repsol en nuestro país, era como una señal. Por otra parte, habían quedado el 7% de los bonos afuera, que son los que provocan toda esta situación, y que generan, la verdad, un inconveniente en este momento, ya que Argentina tiene la necesidad de recurrir al financiamiento externo. Desde hace unos años la situación de la cuenta corriente, del balance de pagos, ¿no? es complicada, es negativa nuevamente, producto de algo que tiene relación con lo que vamos a analizar después y lo que estábamos analizando en el bloque anterior, que es la cuestión de la explotación de hidrocarburos, la declinación de la extracción de hidrocarburos en nuestro país, derivó en la necesidad de importar energía, claro. Y esto ha complicado las cuentas externas. Por lo tanto, Argentina en este momento tiene la necesidad de recurrir a la deuda, pero siempre teniendo en cuenta que lo que hay que procurar es que los préstamos que se requieran del exterior tengan un destino para modificar la estructura económica del país. O sea, claro. Por eso es la diferencia de los fondos buitres, sí. O sea, de los fondos especulativos, no tiene ningún impacto positivo en la economía y en la estructura económica. Yo sumaría el hecho de que, digamos, en los últimos pocos años, como dijo la profesora Adriana, la necesidad de importación de gas y petróleo o de energía generó una situación delicada a la economía argentina, sumado a los problemas internos, ¿no? Digamos, una tasa inflacionaria poco controlable, una tasa de crecimiento que no es a tasas chinas, como lo hemos dicho no hace mucho tiempo, y ahora un proceso de estancamiento, casi de estancamiento, esta inflación, ¿no? La peor de las combinaciones. De modo que la búsqueda, y en un momento que las tasas de interés, y hace años, están bajas, es el momento que los costos internacionales para el resto del sistema financiero no son altos o son relativamente bajos. Es el momento más oportuno. Por lo tanto, estar ajena a esta situación cuando se la necesita es un peso adicional a la economía argentina. Es decir. Claro. Por eso la búsqueda de una solución. Y no hay otra que esta negociación que está a la vista no hay otra. Yo creo que se va a terminar solucionando. Hay otros problemas, como todos los saben. Es esa cláusula que está incluida a todos los que aceptaron, el 90% más que aceptaron el canje que hizo el gobierno, y que es que si hubiese en adelante, decía, alguna oferta mejor, tenían derecho a sumarse. Es decir, todos los que aceptaron tendrían. Esta aceptación directamente hay que venderla a Argentina para pagar, es decir, es imposible. Ahora, están manejando la idea de que no es una aceptación, sino una imposición judicial. Ahora, ¿no fue un error de este gobierno el ignorar a quienes no entraron en los canjes de 2005 y 2010, por ejemplo, con la ley Cerrojo? No había mucha si no arreglás, pero no había mucha experiencia. No, un canje, un default del tamaño de la Argentina. No existía, no había muchos antecedentes. Yo creo que lo que hubiera haber puesto es que si aceptaban el 70 o el 80, el restante, es el 93%. Claro, tendrían que sí o sí aceptar lo mismo. Claro, no sé que si hubiera habido compradores o qué hubiera pasado en ese momento, pareciera que sí, qué sé yo, pero de todas maneras esto es algo que era esperable de alguna medida. Era esperable, no era esperable que la Corte, como se hacía creer que la Corte Suprema de Estados Unidos se había logrado hasta el Fondo Monetario, dijo. Claro. Es decir, realmente plantea una perspectiva fuera de este conflicto bastante difícil, algo así. No hay ley de quiebra acá. Es decir, ahora, el punto es por qué en la Argentina la deuda es un problema y no lo es en países de la región, ¿no? Como Uruguay, Bolivia, Chile. Porque se endeudaron menos, porque no tuvieron el criterio de no llevar una política de financiamiento absurda. Adriana. Claro, si bien ha sido un problema más grave, que hoy en día por esta situación, por este fallo, por esta coyuntura complicada que estamos viviendo, pero hay que tener en cuenta que la deuda que en los 80, por ejemplo,
complicó el gobierno de Alfonsín. Sí, ya subía con... Luego, en la década de Menem, como decíamos recién, llegó a tener una envergadura mucho mayor que la de hoy. Hoy en día representa menos del 50% del PBI, cuando en el 2002 era más del 100%, más Sí. ¿no? Bueno, pero eso fue por la devaluación. Claro, también, ¿no? o sea, pero si bien la deuda ha ido siendo más manejable en los últimos tiempos, que en otras etapas de la historia económica del país. Eso. Pero Recuerdo hace que- años que no entran capitales a la Argentina, Sí, ¿no? sí. Hace Ahí tiempo que no es entran en donde está magnitudes, pero lo que decía recién Adriana, recuerdo un artículo cuando subí a Alfonsín, en el cual decía que entre las herencias difícil que había, tenía una deuda de difícil manejo, en parte generada por la guerra de las Malvinas. Había toda una pelota La armada. bicicleta muy grande. financiera, o sea, Claro, también sí. cuáles fueron los orígenes de la deuda externa. Creo que esta tiene que ser una oportunidad, si bien es una situación que complicada, pero que creemos que se va a solucionar. Pero tiene que servirnos, creo yo, a todos los argentinos para estudiar o reflexionar un poco acerca de los orígenes de la deuda, cuáles fueron las motivaciones de quienes nos llevaron a esta situación. No, sí, decimos. No, tampoco, hay algo que quiero dejar sentado. Tampoco es grave ni un error impresionante que un gobierno emita títulos públicos y se financie con títulos públicos. Es mejor que el ciudadano, en vez de comprar dólares y mandarlos a las Islas Caimán, compre un título público del país y deje la plata en el país. Si el país genera un sistema de confianza y de apoyo, yo creo que es absolutamente normal que todos los países saludable, financian, se financian internamente, evitan, le dan opciones a aquel que tenga ahorros de comprar un título, e inclusive pueden hacer ventajas financieras o impositivas como hace Canadá, pero el problema está, es decir, cuando se desbanda todo. No, ¿y qué se hizo? ¿Y dónde fue a parar la plata de la deuda? Y fundamentalmente es cuál es el objetivo del endeudamiento. El objetivo, para qué se endeuda, cuál es el destino y que los ciudadanos puedan beneficiarse de la... Por ejemplo, con infraestructura. Claro. Ahora, Adriana, vos planteabas el tema del desendeudamiento. ¿Hubo desendeudamiento en esta década? Sí, evidentemente, justamente por lo que representa la deuda con respecto a las otras variables macroeconómicas, por ejemplo el PBI. Ernesto, ¿hubo? Sí, hubo desendeudamiento, seguro. Se logró en última instancia una solución al tema de los famosos préstamos, ¿cómo se llama? El default. Hubo un desendeudamiento. Lo que no hubo, es una política inteligente para manejar las finanzas públicas de alguna manera. Se fue agravando el déficit fiscal, se fue dejando que la tasa de inflación fuera mucho más alta que la tasa de devaluación, se fue generando ese vacío que es dramático entre tasa de cambio y tasa inflacionaria, que de mi memoria de la historia económica me dice que cada vez que se creó eso, al cabo de un tiempo se arma un tole-tole que no puede manejar. Se generó una restricción externa a cuenta de esto, que se crearon muchos problemas colaterales que hicieron más graves. El cepo cambiario más las restricciones de todo tipo. Es decir, se creyó en algún momento, y yo hasta lo creímos todo, que la soja, ese yuyo, nos iba a salvar. Bueno, porque ahí el punto es, coincido en que hubo desendeudamiento con los acreedores privados externos, pero hay una deuda interna muy alta, ¿no? O sea, hay analistas que estiman que la deuda total, externa más interna, pública, está en 250.000 millones de dólares. Con el Banco Central, con la ANSES. Bueno, ahora tenemos el tema de Repsol, el tema del Club de París, que ha aumentado el monto total de la deuda pública. Sí, por supuesto, por supuesto. De alguna forma se operó políticamente como siempre. El próximo gobierno va a tener que afrontarla de alguna medida. Claro, porque el punto es que también las reservas han ido disminuyendo. Bueno, sí, ese es un punto. Por eso hablábamos hoy de la necesidad de solucionar este problema y del requerimiento de endeudarse con el exterior, porque la situación de las cuentas externas, de la famosa, que se habla hoy mucho de la restricción externa de la economía argentina, está presente. O sea, un país como Argentina, que se industrializa o se intenta industrializar tardíamente, o sea, después que otros países en el mundo han accedido a los mercados internacionales con manufactura,
se le hace muy difícil manejar, controlar sus cuentas externas. Y es por eso que Argentina, desde la década del 50 en adelante, ha tenido este problema recurrentemente, que algunos economistas han descrito con el modelo del famoso pare y arranque, sí, el stop and go, ¿no es que cierto? Se ven las materias que dan ustedes, que lo enseñamos en la facultad. Justamente para representar el problema estructural que tiene la economía argentina, la escasez de divisas. ¿Por qué? Porque depende de sus exportaciones para financiar los requerimientos de importaciones, que además son necesarios para sostener incluso un modelo de sustitución de importaciones. Claro, por ejemplo, los dos intentos que se hicieron, uno con el pacto del automotor con Brasil y el otro con Ushuaia, Tierra del Fuego, las industrias de montaje electrónico, no salieron bien. Claro. El agujero que nos hace la cosa electrónica de Tierra del Fuego no se resolvió porque importan todo. Claro. Y el otro con Brasil, que siempre nos lleva a la delantera, y si renegociamos, igual renegociamos a pérdida, porque los componentes de piezas de la industria automotor de Brasil son mucho más que los argentinos. Entonces, estamos en un parate. Ahora, hay un tema central. Creo que otro hubiera sido el panorama si el gobierno hubiera mantenido una situación de superávit fiscal y hubiera podido pagar los intereses de la deuda con ese superávit y no con reservas como se viene haciendo, ¿no? Claro, lo que pasa es que había una situación que permitía el pago de la deuda con reservas, ya que desde la devaluación, la crisis del 2001 y en adelante, generó un cúmulo de reservas importante que hacía posible utilizar parte de esas reservas para pagar la deuda. Pero ¿no hubiera sido mejor que esas reservas se hubieran mantenido para respaldar los pesos en circulación y no para pagar la deuda? Lo que pasa es que había una cantidad importante que lo permitía. Hoy en día la situación es diferente. Porque también se gastaron 10.000 millones de dólares en el FMI, que se le pagó. Que no era necesario. Poner todo más o menos. Lo que pasa es que en ese momento se analizó como conveniente el hecho de por lo menos independizarse de sabemos que el FMI, cuál ha sido la actitud que ha tenido con respecto a la Argentina mientras estuvo endeudada. O sea, además no fue solamente la Argentina que pagó, el FMI hizo el pedido al mundo entero. Y varios países latinoamericanos también se pusieron, creo que Brasil, creo que México, pusieron toda la plata arriba. Lo estaba pidiendo el sistema financiero. Ahora, el tema es por qué, claro, pero el tema central es por qué esta necesidad de endeudarse, porque la decisión de tomar deuda es de los distintos gobiernos argentinos. Bueno, obviamente no podemos hablar de un gobierno militar que es ilegítimo, pero al resto, hablando del 83 a la fecha, fueron elegidos. Es decir, no hubo en el alfonsinismo. Por eso cuando se habla de deuda ilegítima. Sí, pero en el alfonsinismo, en el periodo radical, no hubo tampoco grandes. Bueno, el gran salto fue a partir de los 90. A partir de los 90 fue el gran salto. Bajo toda la concepción de la emisión de títulos públicos, digamos, se suponía en los 90 que se podía refinanciarse las veces que quisiera. Si yo pido prestado y el día que vence refinancio el título, pateo para adelante, y la deuda se convierte en algo que no es grave, ¿no? Pero el problema fue cuando nos cerraron la canilla. Claro, el punto es por qué nos cerraron la canilla. Porque ya empezaban los problemas. Ya empezó la recesión de fin de la convertibilidad, ya empezaban los nubarrones. Y como lo que más, siempre lo hemos dicho, lo más temeroso de todo son los capitales financieros. Cuando empieza a haber ruido, rajan. Claro, bueno, eso creo que en todo el mundo, pero digo... Sí. No, pero los principales, lo que hay que tener en cuenta, que durante toda esa década de la convertibilidad se sostuvo un tipo de cambio real, o sea, un tipo de cambio de un peso a un dólar, es impensable en nuestro país, que se sostuvo a costa de ese tremendo endeudamiento, y que cuando las primeras señales de que se iba a cortar con la posibilidad de seguir manteniéndolo, hubo una fuga de capitales tremenda. Algo similar a lo que pasó en los últimos años de esta década, ¿no? En la tasa cambiaria. Claro. Les propongo un paréntesis. ¿Cómo no? Seguimos el próximo bloque. Ya venimos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas.
La producción del programa se comunica con Claro, Avenida Argentina y Diagonal 25 de Mayo, frente al Monumento a San Martín, Neuquén. Altoplan de Natania llegó a Neuquén. Tu departamento en aportes desde 1.890 pesos por mes, sin anticipo y todo financiado. Consultanos en Diagonal 25 de Mayo 79 o al 0800-555-6282. Altoplan de Natania, ahora también en Neuquén. Nuevo Toyota Corolla. Innovador y atractivo por fuera. Confortable y sofisticado por dentro. Déjate seducir por el nuevo Toyota Corolla. Vení a conocerlo a Nippon Car, concesionario oficial Toyota para Neuquén y Río Negro. www.nipponcar.com.ar